Exponer la palabra del Señor siempre es un desafío espiritual, porque es su espíritu hablándonos. Y pensaba, humanamente pensaba en muchos temas para hablar. Cuando me dijeron, Marce, es tu turno de predicar, yo pensaba en muchas cosas humanamente de las que podía hablar. Pero el Espíritu, cuando yo le dije, Espíritu de Dios, háblame. El Espíritu de Dios empezó a hablarme una palabra y Él empezó a decirme, Marce, se necesita una gran fe, una gran fe. Y yo me preguntaba, ¿una gran fe para qué? Y yo quiero que tú en este momento te preguntes, yo necesito una gran fe. Yo no sé qué está viviendo usted, yo no sé cuál sea su problema, yo no sé cuál sea su circunstancia, yo no sé qué lo aqueja a su corazón, qué le roba la paz, qué lo pone triste, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe. Y yo quiero decirte lo mismo que Él me preguntó a mí, se necesita una gran fe. Mira en este momento lo que tú estás viviendo y tú necesitas una gran fe para poder sobrepasar eso que estás viviendo. Y hoy quiero ministrarles a sus vidas lo que el Espíritu de Dios me habló. Y vamos a ir al libro de Hebreos 12:2, por favor. Hoy vamos a leer la palabra, vamos a ir a varios fundamentos bíblicos. Y el Espíritu Santo me confrontaba y Él me decía, Marcela, tenemos que examinar nuestra fe. Y por eso le puse este título a la palabra, examinando mi fe. Y yo quiero que esta mañana tú le permitas al Espíritu de Dios que te examine. Examinar no es someramente mirar o decir aquí está Él, aquí está aquí, o lo que ven nuestros ojos. El Espíritu de Dios no ve lo que tú ves. El Espíritu de Dios ve lo que hay en tu corazón. Y el Espíritu de Dios necesita examinar tu fe. Pero como el Espíritu de Dios es un caballero, Él no va a ir en contra de tu voluntad. Y tú tienes que decirle, Espíritu Santo, yo te doy permiso de que tú examines mi fe. De que tú mires cómo está mi fe. Porque a veces nosotros creemos que estamos bien y que vamos bien y que estamos alineados, pero no puede ser así. Entonces el Señor me llevó a que leyéramos Hebreos 12:2 y dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Cuando hablamos de fe, encontramos muchos fundamentos bíblicos y muchas enseñanzas. El tema de la fe es un tema muy amplio. Cada predicador o cada expositor de la palabra, siempre que va a hablar de fe, el Espíritu de Dios habla de muchas maneras sobre la fe. Pero hoy vamos a hablar de qué es poner mis ojos en Jesús. La palabra está diciendo que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, de la fe. ¿Y a quién estás mirando tú? ¿Dónde están tus ojos? Sé honesto contigo mismo, no porque yo se lo esté diciendo, sino que empieza a preguntarte a ti mismo a quién estás mirando tú. ¿Estás mirando al papá, a la mamá, al hermanito, al pastor, a la pastora, a los líderes, al trabajo, a mi fuerza? ¿A quién estamos mirando? Si dice su palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, siempre van a haber muchos fundamentos aplicativos a nuestra vida. Y siempre son válidos cuando están fundamentados en la palabra, en Cristo. Pero piensa en este momento que la palabra griega para autor es archego. Y archego significa que es el capitán, que es el líder, que va delante de ti, que es el creador y que con él inicia todo. Cuando tú te levantas en la mañana, el Señor inicia en tu vida, en tu pensamiento, o lo primero que miramos es el celular, ¿cierto? O lo que primero pensamos es que voy a hacer
honestos esta mañana y permite que el Espíritu de Dios te haga entender, yo sí estoy dándole el primer lugar al Señor en mi vida, o me levanto con cantidad de pensamientos, pero mi mente no está nunca al Señor. Mi mente no está en levantarme, sentarme, orar, decirle, Señor, yo te entrego mi vida, ayúdame, Señor. Porque el Señor está diciendo que el autor es el que inicia, la fe inicia con Jesús. Cuando tú decidiste creer en el Señor, todo inicia con Jesús. Si tú te levantas en la mañana y tu día no inicia con Jesús, entonces ahí suena la primera campana. Cuando están allá en el ring de boxeo y el diablo empezó el round. Nosotros tenemos que empezar nuestro día con Jesús, porque con Jesús inicia todo. Dice su palabra que Él es el autor, que Él es el productor, que Él es el capitán, que Él es el que va adelante. Cuando tú vas a ir a laborar, tú dices, Señor, tú vas delante de mí, tú vas delante de mí. Señor, esto lo voy a hacer de tu mano. Señor, tú vas adelante de mí, yo no voy a tener temor. Yo voy a enfrentar esta circunstancia que estoy viviendo, pero tú vas delante de mí. Pregúntate si tú haces eso. Si tú lo haces, te felicito porque lo estás entendiendo. Pero si tú no lo haces, es momento de que dejes que el Espíritu de Dios examine tu fe. Y la palabra griega para consumador significa, se llama teleoites, que significa el que completa la obra, el que totalmente la termina, el que consume toda la obra. Cuando Jesús murió en la cruz, ustedes recuerdan una de las palabras de Jesús. ¿Cuál fue la última palabra que dijo Jesús en la cruz? Consumado es, terminada es la obra. Jesús empezó su ministerio y terminó su obra en la cruz. Y allá en la cruz dijo, consumado es. Y esta mañana, ¿cómo está tu caminar con Jesús? El primer desafío es tu mirada. ¿A quién tú estás poniendo? ¿A quién tú estás mirando? ¿Qué ven tus ojos? Hay un versículo de la palabra que dice que en nuestros ojos está la luz. ¿Y qué estás mirando tú? ¿Estás mirando solo la televisión? ¿Te estás llenando solo de películas? ¿Estás mirando el celular las 24/7? Cuando uno coge el celular y empieza, y hágale, y eso es un mecanismo, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale. Y va a leer la Biblia y van en el segundo párrafo ya está dormido. Luego eso nos pasa, ¿cierto? Entonces, esta mañana yo quiero invitarte a que le demos el lugar al Señor. Cuando yo pongo mi mirada sobre algo, eso es una manera de dar respeto a esa persona o a ello y darle prioridad en nuestra vida. Cuando yo miro a Jesús y pongo mis ojos en Jesús, que con Él inició todo y con Él terminó todo, entonces yo le estoy dando el primer lugar al Señor. Y al darle el primer lugar al Señor en mi vida, yo estoy permitiendo que Él obre en mí. Y eso se llama fe. Pregúntate, ¿cuánto sabes tú de Jesús? Nosotros escuchamos que nos hablan de Jesús. En Semana Santa nos bombardean por todos lados las misas, los cultos y nos hablan de la vida pública de Jesús. Pero una cosa es que te hablen de la Biblia, una cosa es que te lean la Biblia, una cosa es que tú mires y leas la Biblia y leas un libro, y otra cosa es que se te revele el autor del libro. Esa es la gran diferencia. Cuando tus ojos están puestos en Jesús, a ti se te revela el autor de la Biblia. La fe inicia con Jesús y fue consumada en la cruz con Jesús. Y si tú conoces la historia pública de Jesús, ahora tú necesitas que se te revele a ti el autor de la palabra, para que puedas vivir una vida de transformación, una vida de cambio. ¿Cuál fue la obra de Jesús en la tierra? Fue la
misericordia. ¿Qué más fue? ¿Quién más sabe cuál fue la obra de Jesús en la tierra? La redención, por su nombre son sanas las personas. Si sabemos la historia de Jesús, si sabemos su obra, sabemos que en Él somos redimidos, sabemos que en Él tenemos todas las cosas, sabemos que en Él tenemos una nueva identidad, sabemos que en Él tenemos una nueva forma de pensar, quien se nos entregó la gracia, que se nos entregó el favor, que se nos entregó la misericordia, ¿a causa de quién? De Jesús. Y pregúntate, ¿cuánto tú caminas con Jesús? Toda mi vida yo he cantado una canción desde que era niña. Cuando vivía con mi mamá hace muchos años, yo escuché una canción que se llama Camina conmigo, Jesús. Y esa canción hizo un efecto en mi espíritu. Y aunque me aparté mucho tiempo, el Señor tuvo misericordia de mí. Y Él siempre me canta esa canción. Y yo le digo, Señor, camina conmigo. Camina conmigo. Cuando voy a mi trabajo, camina conmigo. Cuando voy a hacer algo, camina conmigo. Cuando aún voy a hacer algo que me hace feliz y que me divierte, camina conmigo. Porque el Señor es el autor, Él es el consumador. Y con Él inicia todo y con Él acaba todo. Y cuando tú entiendes que tú eres predestinado para la salvación, eres llamado a la salvación y que camines en libertad, entonces Jesús va a caminar contigo. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. Cuando tú le permites a Jesús que tus ojos, ponte la mano en tus ojitos. Cuando el apóstol Pablo cuando Jesús se encontró con el apóstol Pablo, dice en la palabra que el apóstol Pablo estuvo 3 días ¿dónde? Ciego, y que a él le caían ¿qué de los ojos? Escamas, ¿cierto? Y esas escamas son las que Dios tiene que quitar de nuestros ojos para tener un encuentro con Jesús. Si tú realmente quieres tener una fe genuina, verdadera e íntegra delante del corazón de Dios, tú tienes que permitir que el Espíritu de Dios examine tus ojos. ¿Qué están mirando tus ojos? A la chica que pasa súper guapa, súper linda y eres casada. ¿Qué están mirando tus ojos? Al chico que pasa tan lindo, ese super cuerpo, esa forma de ser, pero eres casada. Aplica para ambos, ¿cierto? ¿Qué están mirando tus ojos? No, yo estoy viendo ese hombre tan próspero, tan de todo, y yo con este arrastrado. ¿Quién está mirando tus ojos? Es que mi mamá, es que mi papá, es que ese líder de la iglesia, es que esa Marcela tan cansona, qué pereza, no es que el pastor sea regañón, no es que la pastora toda onda con el pau pau. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando a Jesús o estás mirando a quién? ¿A quién? Al hombre. Muy bien, Andrea. La fe no es algo natural, mis amados hermanos. La fe es algo sobrenatural. La fe se manifiesta en la esfera natural a través del Espíritu Santo en nuestra vida y se hace visible en tu necesidad. Pero cuando tú necesitas la manifestación de Dios, tú tienes que ir a buscarla, creerla, reconocer a Jesús, ir allí y buscar ese propósito, buscar lo que tú necesitas y declararlo sobre la situación que estás viviendo. La fe no es de este mundo. El Señor dice en su palabra que no nos acoplemos a la manera de pensar del mundo. Las cosas en el reino no funcionan como funciona afuera. La economía del reino no funciona como funciona la de afuera. El Espíritu de Dios tiene un pensamiento y el pensamiento del Espíritu de Dios es este. Y así funciona la fe. Tú y yo necesitamos alimentarnos de la fe, de la palabra del Señor. Y vamos a estudiar unos niveles de fe donde el Señor me habló.
Y el primer nivel que quiero compartir con ustedes es sin fe. Y vamos a ir a Marcos 4:40. Marcos 4:40 dice, vamos a ir al versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Wow, ¿qué fue lo que Jesús les dijo a ellos? Ellos estaban en una situación verdaderamente difícil y Jesús estaba tranquilo, reposando. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ese estar amedrentado, mis amados hermanos, significa que sienten temor, que se acobardan, que están asustados por cualquier situación de la vida, que los paraliza, que las tormentas los hace volver personas ansiosas, angustiadas, que no ven la salida, que no pueden separar una cosa de la otra, que no pueden ver la salida en medio de las circunstancias. Y Jesús les dijo a ellos que ellos eran unos amedrentados, que no tenían fe. Jesús se levantó en medio de la tormenta y reprendió el viento y reprendió el mar. Y si tú y yo somos hijos de Dios, nosotros tenemos autoridad de reprender toda obra del enemigo. Pero para que eso pase en tu vida, tú necesitas conocer a Jesús, que se te revele Cristo, para que no tengas miedo, para que no parezcas que no tienes fe. Qué pena de Jesús. Jesús le dijo, wow, estas personas no tienen fe. Señor, Señor, sálvanos, sálvanos, Señor, que perecemos, sálvanos, Señor, que nos vamos a ahogar. Ellos sabían que Jesús los podía ayudar, pero no se les había revelado Jesús. Y estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. ¿Y cuántas veces nosotros se nos para una circunstancia en la vida, sea cual sea, con el hijo, con el esposo, con la hija, con la familia, con la mamá, con el papá, con el trabajo, y lo primero que hacemos es salir corriendo, es meternos a la pieza y llorar, está bien, se vale llorar, porque somos seres humanos, pero no hacemos nada, no nos levantamos a vencer ese miedo, a vencer ese temor, a vencer ese terror que nos paraliza, que nos roba lo que Dios nos da. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se levantó la tormenta? Imagínense. Estaba Jesús relajado, tranquilo, echándose una siesta en medio de un mar tempestuoso. Dígame y piense, yo en mi humanidad no haría eso. Yo sí tengo un problema tremendo, no estoy durmiendo. Eso me roba la paz, eso no me deja. Pero Jesús estaba tranquilo. Jesús sabía que Él se levantaba, reprendía al mar y reprendía al viento, y ¿qué iba a pasar? Ellos iban a obedecer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era Él. Y Él sabía la autoridad que Él tiene. Y Él sabía que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y que el viento y el mar le tienen que obedecer. Y yo quiero decirte esta mañana que si tú tienes a
a Jesús en primer lugar de tu vida, el viento y el mar que tú estás atravesando tiene que obedecer. Tiene que obedecer cuando tú digas calla y enmudece. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Calla y enmudece. No que salga corriendo. No que se meta bajo la cama. No que le diga, pastor, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, hasta aquí llegué yo. ¿Qué dijo Jesús? Párate en fe y dile a esa circunstancia, calla y enmudece. Que tienes problemas en tu trabajo, calla y enmudece. Que es que no se calla y enmudece, porque Jesús dijo, calla y enmudece. Entonces el mar y el viento obedecieron a Jesús. ¿Y qué le pasó a la gente de la barca? Se llenaron de miedo. Uy, ¿quién es este hombre? Que el viento le obedece y el mar le obedece. Si tú estás seguro de Jesús, tú no vas a tener miedo. Y déjame decirte que si tú tienes un espíritu amedrentado, tú no tienes fe, porque Jesús lo está diciendo. Si tú tienes miedo, si tú tienes temor, si tú estás lleno de ansiedad, si a ti te paralizan las circunstancias, tú no tienes fe. Porque es momento de que le permitas a Dios que así duela, no importa, llore, pero llore en su presencia. Que es muy duro, no lo voy a resistir. Él sabe por qué lo está permitiendo y sí lo vas a resistir. Y un día vas a ser testimonio para otros de que sí se puede salir de ahí, de que sí se va a lograr, de que el Señor intervino. Pero no podemos tener miedo. En la palabra de Dios hay un versículo que se repite una y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis: no teman, no teman, no tengan miedo, no tengan temor, no tengan miedo. Sea honesto con usted mismo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? No tienes fe. Y es momento de que le permitas al Señor que se te revele como autor y consumador de la fe. Porque cuando tienes a Cristo, así no lo entiendas, entonces el Señor va a decir, aunque aquí no lo vas a entender, cuando des 10 pasos y llegues aquí, lo vas a entender. Porque así funciona el carácter de Dios. Porque el Señor tiene una cualidad poderosa. ¿Y sabe cómo se llama? Que Él es formador. Formador. Y si usted no quiere ser formado por Dios, entonces no eres hijo de Dios. Y déjeme decirle que la formación duele. Duele la formación. No es que te van a decir, ay, te vamos a dar toda esta Biblia y aprende los versículos y decláralos. No. Duele ser formado por Dios. Duele arrancar el miedo. Duele arrancar el temor de tu corazón y confiar plenamente en Él, en su palabra, y que aunque tú no veas nada, Él está orando. Por eso dice su palabra, que es la certeza y la convicción. Tú primero tienes que tener certeza y convicción para poderlo ver. Si tú no tienes nada de eso, no tienes fe. Amén. Entonces váyase preguntando cómo está su nivel de fe. El segundo nivel de fe se llama una fe débil. Vamos a ir a Romanos 4:19. Búsquelo conmigo, por favor. Romanos 4:19 habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuántos de acá, levanten su mano, quiénes de acá tienen promesas del Señor? ¿Y cuántos de ustedes no se les ha cumplido la promesa? Amén. Yo levanto las manos y los pies. Todavía no se me ha cumplido la promesa. Y dice la palabra: y no se debilitó la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Y no se debilitó
ni consideró su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años por la esterilidad de Sara. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero Abraham en su ansiedad quiso ayudar a Dios, ¿cierto? Humanamente nosotros queremos ayudar a Dios y queremos que las cosas pasen así, rápido, pero el Señor tenía un plan con Abraham y era Abraham más de 100 años y Abraham era viejito, y yo no me imagino un viejito procreando. Yo no me imagino un viejito, ahora un viejito, que el Señor le diga que le va a dar un hijo y ya esté como muerto, que ya esté esperando que le cuelguen la lápida, como decimos los paisas, ¿cierto? Así estaba Abraham. Y lo peor, que Sara estaba viejita también y estaba ¿qué? O sea, nada, por ningún lado había esperanza, ¿sí? Por ningún lado había motivos de que algo iba a pasar. O sea, humanamente no iba a pasar nada. O sea, eso ya Abraham estaba preparándose para irse de cajón. Ese era el pensamiento de Abraham. Pero el pensamiento de Dios era otra cosa. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Sabe que Abraham vio que él estaba viejo? Abraham vio que estaba casi muerto. Abraham vio que su esposa estaba estéril y era viejita también. Pero le creyó a Dios. Y pregúntate, ¿estás creyendo a Dios? Cuando Dios te dijo que te iba a dar te dio una promesa y no has visto el cumplimiento, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Estás creyendo de verdad a Dios? Porque Abraham no miró su cuerpo. Y esa fe débil es la fe que mira las cosas humanas. Abraham no estaba mirando su debilidad. Abraham no estaba mirando que su cuerpo estaba viejo, que estaba decaído, que tenía la flojera ya del mundo, que le daban ganas de dormir las 24/7. ¿Con qué ganas iba a querer tener un hijo? No había vigor en su vida, la fuerza se fue, no había resistencia. Pero Abraham dijo: Señor, ¿sabe qué? Aunque mi fe sea tan débil, que mi cuerpo no reaccione a la promesa, yo te creo. Yo te creo. Humanamente no hay por dónde apuntar a que le dé, pero esos son los desafíos que le dan al Señor. Cuando ya se dice: hasta aquí llegué yo, o me muero o que pase algo, pero esto se volvió horrible, no lo cambia nadie, solo lo cambia Dios. Y esa clase de personas que tienen una fe débil son las que dicen: no puedo, no soy capaz, estoy muy viejo o estoy muy joven, no soy tan inteligente, no, es que ella es más inteligente que yo, ella es más bonita o él es más bonito, ella tiene más gracia, él tiene más favor, no, es que él tiene menos conexiones y yo a duras penas, ¿cierto? Esa es la clase de gente que tiene una fe débil, que se la pasa mirando las circunstancias de la vida. Ni siquiera tienen temor, solo se la pasan mirando: que esta palabra era para Pepito Pérez, y no vino Pepito Pérez, pero está Pepito Ramírez, que soy yo. Pero no es para mí, es para qué. Esa es la clase de personas que tienen una fe débil delante del Señor. Y Jesús le dijo, él venció eso, él venció las circunstancias, la debilidad de su cuerpo. No, es que yo tengo un llamado a ser predicadora o a ser predicador, pero es que tengo tanto trabajo, es que no me da tiempo, es que tengo que dormir, es que madrugo mucho, es que estoy cansada. No, es que usted tiene un llamado a ser un gran músico. No, pero qué pereza estudiar, estudio guitarra y se me hinchan los dedos. No, tengo mucho trabajo, prefiero dormir, estoy cansado, no puedo. Esa es una fe débil delante de Dios. Una fe que Dios mira y ¿qué voy a hacer aquí? No, pues siga ahí. Cuando usted cambie su
su forma de pensar, yo te voy a promover. Cuando usted cambie su vida, su forma de ver a Jesús, y Señor, yo soy una floja, Señor, tengo una flojera, pero yo voy a llevar esta flojera a tu presencia y quiero este año ser una predicadora y me voy a esforzar y voy a entrar a las clases de predicación y me voy a dejar formar y yo estoy segura que el siguiente año yo estoy sentada escuchando lo que Dios está hablando a través de la persona, porque venció esa fe débil y dejó que Dios la formara, porque eso le pasó a Abraham. Cuando Abraham se fortaleció, dice la palabra de Dios que Abraham se fortaleció dándole gloria al Señor. Y cuando él le daba gloria al Señor, él no miraba que era un viejito, ni miraba a Sara, una viejita. Y yo me imagino que Sara se iba a ver súper linda, embarazada, así toda mayor, pero embarazada, viendo la promesa. Y todo el que lo veía, wow, Dios cumplió y él le creyó a Dios. Dios cumplió y él le creyó a Dios. Y yo quiero decirte esta mañana, deja que Dios cumpla. Porque no depende de Dios, depende de mi decisión. Cuando el Padre nos creó, nos dio algo que se llama voluntad. Y la voluntad de nosotros tiene que ser quebrada, la voluntad de Dios. Cuando tu voluntad se quiebra delante de la voluntad de Dios, entonces Dios puede trabajar. Pero si tú no quiebras tu voluntad delante de Dios, Dios no va a trabajar. Porque entonces, primero mi terquedad, primero mi necedad, primero yo, segundo yo, es que yo pienso así, es que así me criaron, es que así me formaron, es que es así. No es así, es como Dios lo estableció. Porque Él es tu formador. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Vamos a ir a la siguiente. 3. Una fe firme. Vamos a ir a Romanos 4:20. Ahí el siguiente versículo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ay, hermanos, imagínense que aquí hay dos grandes enemigos de la fe. ¿Cuáles son? ¿Y qué más? Muy bien, la duda y la incredulidad. Dos grandes enemigos que no van a permitir por nada, si usted le da lugar, que se cumpla la promesa en su vida y que la fe se desarrolle. Dice que tampoco dudó por incredulidad. O sea, no solamente nos enfrentamos a lo que miramos con nuestros ojos, sino que también nos tenemos que enfrentar a la duda y a la incredulidad. La duda significa indecisión, vacilación, titubeo. Ay, ¿será que sí? Y Dios te dijo, no, Morales, tú vas a ser un profeta. Uy, ¿será que sí? ¿Y cuándo va a pasar? La profecía, eso con que se come. No, yo no quiero ser eso, yo no quiero ser profeta, yo quiero ser un evangelista. Pero Dios está diciendo que es un profeta. Empezamos a cuestionar, ¿será que sí? Ay, Dios te dijo que te va a prosperar y que vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, vas a bendecir a otros. Y en esta miseria que vivo, y en esta ruina no tengo ni trabajo, ni para comer, a duras penas sobrevivo. ¿Les ha pasado o me ha pasado a mí? Nos ha pasado, ¿cierto? Primer obstáculo para vencer, la duda. No permitas que la indecisión, la vacilación y el titubeo y el será que sí dañen tu fe. Deja que tu fe sea firme y sólida. Segundo enemigo, la incredulidad. La incredulidad se llama desconfianza, se llama ateísmo, se llama dificultad para creer que sucederá. ¿Y sabe qué le pasa a las personas que viven en incredulidad? Ah, no, es que la ciencia dice. Ah, no, a mí ese cuento no me lo van a meter. Si hay justificación, si hay cómo, si hay pruebas, sí. Es que la razón. La gente que es incrédula, todo lo lleva a cuestionar a Dios y a desconfiar de Dios y a decir,
es que ¿quién dijo que eso era así? Es que dice allí, que esa es la verdad. Mis amados hermanos, Jesús es el autor y el consumador ¿de qué? O sea que todo empezó con Jesús y terminó con Jesús. No empezó con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Eso es un demonio. El demonio de la incredulidad se mete a dañar la solidez de una fe firme. Pero cuando tú le permites al Señor, tú dices, Señor, como dijo, hubo un milagro en la palabra, no me acuerdo de la cita bíblica, pero Jesús, un hombre clamó y le dijo, Jesús, yo soy incrédulo, pero ayuda a mi incredulidad. El primer paso para ser libre de la incredulidad es reconocer que tú eres un incrédulo, que usted no le cree a Dios. Así Dios le mande señales por allí, por allá, venga el profeta más ungido, el apóstol más ungido, que usted apenas lo vea, la unción lo tumbe al piso, pero usted se puede parar de ahí y puede seguir igual. Porque es que el problema no lo tiene la persona que está ungida, lo tienes tú y yo, que no le creemos a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es decir, Señor, yo soy un incrédulo. Perdóname por no creerte. Revélate a mi vida y renuncia al espíritu de la incredulidad y de la duda, para que mi fe se ancle en la roca que es Cristo. ¿Cuántos recuerdan la historia de cuando Jesús hablaba de que nuestro cimiento tiene que estar en la roca y no en la arena? Lo sabemos. ¿Lo aplicamos? Lo aplicamos, pregúntate. Estamos examinando nuestra fe. Pregúntate si tú estás anclado y fundamentado en la roca que es Cristo, o estás fundamentado, anclado en la incredulidad y en el miedo, en la duda y tratando de ahí como, ¿será que sí? ¿Será que no? Este año sí, este año no. Señor, yo quiero caminar en tus propósitos eternos, para este tiempo fui creada. Y empiezas a caminar en los propósitos y apenas tengas el primer problema, me voy para atrás. No, yo no voy a alborotar al diablo. Yo he escuchado hermanas que dicen eso. No, es que yo no voy a alborotar al diablo porque yo siempre que me meto con Dios, el diablo se alborota. ¿Quiere que le diga algo? El diablo siempre ha estado ahí, solo que ahora está viendo tu relación y ahora está haciéndose más visible. Pero yo te confronto esta mañana y te digo, sal de ahí. Y deja que el Espíritu de Dios te lleve a tener una fe firme. Una fe, es que pastora, le voy a entregar el ministerio porque no puedo más. No, hermanos y hermanas, el ministerio no te lo dio la pastora, el ministerio te lo dio. ¿Quién? ¿Quién se lo dio? Cristo, porque la fe inicia con Cristo y los ministerios son de Cristo. Necesitamos estudiar palabra, necesitamos cuáles son los ministerios de Cristo, cuál es la obra de Cristo, porque Cristo es el que nos entregó a nosotros y nosotros debemos rendir cuentas a Cristo. Por eso hoy te desafío a que no sigas mirando a la incredulidad ni tampoco a la duda, porque muchas veces no heredamos porque Dios no quiere darnos, sino porque nuestro corazón habita en esos espíritus. Ese es el nombre de esos espíritus inmundos. Y escuchamos más la voz de la duda y la queja y de la incredulidad que escuchar la voz de Dios. Pero es que Dios no me habla. Yo no puedo escuchar a Dios. Y habla la palabra y Dios te habla. Inmediatamente la duda viene y te roba la palabra. Y esa palabra no puede cimentarte en tu corazón. Y no puede enfrentar nada, no puede germinar, no puede producir, no puede dar fruto, porque la roba inmediatamente de tu corazón. Pero deja que el Señor te fortalezca esta mañana. Dice su palabra que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Qué es dar gloria a Dios? Dar gloria a Dios es reconocer el lugar de Dios. Señor, yo te alabo. Me está doliendo el corazón, pero yo te alabo. Qué pereza esta circunstancia que está viviendo, pero aquí estoy. Tengo a mi hijo en una rebeldía extrema, pero aquí estoy. Mi esposo no te quiere buscar, pero aquí estoy. Mi mamá eso y eso y eso, pero aquí estoy.
Esto pasa allí, esto pasa allá, pero aquí estoy, Señor. Que cuando Dios te mire, Dios mire lo que hay en tu corazón y diga, buen siervo fiel, recibe lo que yo te prometí, recíbelo porque has pasado la prueba, porque Dios permite que seamos probados por Él. Y si tú no pasas esa aprobación de Dios, no va a llegar el cumplimiento de la promesa, por más que usted se esfuerce. Por más que te profetice, por más que te digan cosas, Dios mira tu corazón. ¿Cuánto hay de Jesús en tu corazón? Y aquí estoy, Señor. Aquí vamos, Señor. No ha sido fácil. La fe no es fácil, amados hermanos. No es fácil. Yo soy un ejemplo de ello. No es fácil tener fe. Pero cuando tú crees de corazón y cuando tú dispones tu vida y cuando tú permites que tú estés fundamentado en la roca, entonces el Señor va a venir a tu encuentro y te va a decir, así es, vamos adelante, da el siguiente paso, yo te promuevo, yo te promuevo. Amén. Y el siguiente paso, el siguiente punto se llama una gran fe, y vamos a ir a Mateo 8:10. Esta historia de la Biblia es muy poderosa, demasiado. Vamos a leer un poco en el versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo al centurión, le dijo, Señor, yo soy digno, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven, va, y haz esto, y viene, y así lo hará. Haz esto, y lo hace. Y el versículo 10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mis amados hermanos, esta palabra es muy poderosa. ¿Saben por qué es muy poderosa? Porque al oír Jesús a este hombre se maravilló de su gran fe. Y Jesús dijo, ni en Israel he hallado una gran fe. ¿Saben cuál es esa gran fe, mis amados hermanos? Una fe que creyó la palabra. El centurión romano dijo, solo di la palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos habla las 24/7? Venimos y escuchamos la palabra, escuchamos prédicas en Facebook, abres la Biblia y el Señor te habla. Y solo una palabra bastó para que el siervo del centurión fuera sano. Y ni siquiera Jesús lo tocó, solo dijo una palabra y él la creyó. Y esta palabra es la palabra logos, esta palabra que está aquí escrita. Dios te habla y Dios te habla su palabra y te la dice y te la repite una y otra vez. Pero la diferencia estaba en que este hombre la creyó la palabra de Jesús. Solo una palabra bastó para que la vida de este hombre cambiara, para que este paralítico siervo de este gran hombre se pudiera levantar. Porque él reconoció, Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Un corazón digno, un corazón arrepentido, genuino, reconoce su condición delante de Dios. Reconoce al Señor. Y él reconoció la autoridad de Jesús. ¿Por qué reconoció la autoridad de Jesús? Porque él era un hombre de autoridad. Y de la única manera que usted y yo reconocemos la autoridad de Jesús es cuando estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Es que no es lo que yo diga, es lo que Jesús dijo. Y una persona de autoridad
cuando el Espíritu de Dios le dice: hey, pilas, tenga cuidado con lo que está haciendo? Por ahí no es. Una persona que no tiene fe, no, eso es cosa mía. Pero una persona de autoridad sabe: uy, Señor, perdóname, no me dejes caer. Llega la tentación, pero no me dejes caer. No me dejes caer, Señor, porque soy débil, porque reconozco, porque el cinturón romano reconoció que no era digno de que Jesús entrara a su casa. Solo diga la palabra Jesús. Y ahí empezó la autoridad. Cuando él reconoció a Jesús, cuando reconoció la autoridad de Jesús, cuando reconoció que Jesús no era un hombre común y corriente, que Jesús tenía poder, que Él era el dueño de todo, que en Él había una unción para sanar, para liberar, y el centurión lo vio. Lo mismo que le pasó a la mujer con el flujo de sangre. Ya estaba cansada, aburrida, hastiada, no tenía un peso, pero ya reconoció la autoridad de Jesús. Y yo quiero preguntarte esta mañana: ¿tu fe reconoce la autoridad de Jesús o sigues pensando que es lo que tú digas o es lo que Jesús está diciendo? Si tú reconoces la autoridad de Jesús, entonces solo con una palabra va a suceder. Señor, yo no tengo plata, pero el Señor le dijo: yo te la voy a dar. Y algo va a pasar, algo va a suceder y Dios va a multiplicar tus recursos. Tu hijo está en rebeldía: Señor, mi hijo está así, pero tu palabra me dice, Señor, que algo vas a hacer tú con él y algo Dios va a hacer, porque tú tienes que reconocer la autoridad. Si tú no reconoces la autoridad de Jesús y la obra de Jesús, entonces tú no eres una persona de autoridad. Y cuando tú te vayas a ir a reprender un demonio, Satanás te va a mandar el contraataque. Y el contraataque te va a doler. Porque tú necesitas pararte en la roca que es Cristo y declarar que con una sola palabra las cosas van a cambiar. Pero eso va a suceder cuando tú reconoces, cuando tú tienes un arrepentimiento genuino en tu corazón. Cuando tú le dices: Señor, yo te creo. Pero tú dices: yo te creo, Señor, y sales de la iglesia y se va a llorar. Tú no le estás creyendo a Dios. O vienes acá a la iglesia cargado, con el corazón abatido, y sales igual, porque no permites que Dios obre en ti, que Dios te fortalezca. Abraham se fortaleció dándole gloria a Dios. La fe no es algo que se desarrolla de aquí para acá. Es un pequeño grano de mostaza que se va desarrollando poco a poco. Eso significa que hay un caminar con el Señor, un caminar de formación, un caminar del día a día, un caminar de arrepentimiento, un caminar de que si usted toma cervecita para el calor, ya no tome más. Y usted le diga: Señor, yo me tomo esta, pero termino tomándome una botella. No, amados hermanos, con la gracia de Dios no podemos jugar, porque Dios dice en su palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando no obedecemos una y otra vez el llamado de Dios a nuestras vidas, viene como fuego y las consecuencias son más fuertes, porque Dios, cuando tiene un propósito, trata con nuestra terquedad y con nuestro corazón incrédulo y terco delante de Dios, para que se revele el amor de Jesús. Y cuando Jesús vio esta gran fe, Jesús se maravilló y dijo: no, ni en Israel, ni siquiera en los míos he visto tanta fe. Que reconoció el centurión romano que estaba por encima de todo, que todo era por él y para él. Pero la clave fue que él reconoció la autoridad de Jesús. Cuando tu pastor y tu pastora te corrían, no salga corriendo de la casa. Déjese formar. Cuando la pastora te dé el pao, déjese formar. Cuando el pastor te diga: hey, por ahí no, tenga cuidado, déjese formar. Déjese formar, porque si usted reconoce la autoridad de Jesús, entonces el Señor te va a llevar a lugares que ni siquiera usted imagina, mi amado hermano.
Y en esa armadura nos entregó ¿qué? Un escudo. Y ese escudo se llama el escudo ¿de qué? De la fe. Y el escudo de la fe es el que apaga los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es el que hace que tú tengas una fe firme y una grande fe. O sea que los hermanos que tienen una fe firme y que tienen una grande fe tienen escudos fuertes. En el mundo espiritual, cuando Satanás los ve con armadura y los ve con escudos fuertes, donde lanza dardos, pero los dardos no penetran, porque sabe quién unge esos escudos: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo alimenta la fe de los hermanos. Nuestra fe es alimentada por el Espíritu de Dios. Y es muy importante que tú te preguntes, amado hermano, si tu escudo es grande, si tu escudo es fuerte, si tu escudo apaga los dardos de fuego del maligno, o si tu escudo está debilitado, o si ni siquiera lo tienes. Pregúntate esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios te lleve más allá y examina tu fe. Examina cómo está el escudo que Dios te entregó cuando recibiste a Cristo en tu corazón, como hijo de Dios. Y el quinto punto que quiero compartir se llama ¿cómo alimento mi fe? Y vamos a ir por favor a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿El oír qué? O sea que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de estudiar la palabra. Pregúntese cómo está el estudio de la palabra. Si sacas tiempo para leer la palabra, si sacas tiempo para anotar, si sacas tiempo para escribir, si sacas tiempo para hacer tu devocional personal, o si solo te levantas en la mañana: Señor, gracias por este día, cuídame, guarda los míos, amén, amén, y se va y llega a las 7 de la noche, 8, se acuesta y ya está el otro día. La fe es por el oír. ¿Y cómo vas a oír la palabra de Dios si no la estudias? Necesitamos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y este libro que está aquí es el que te va a hablar. Yo sé que las predicaciones te hablan, las predicaciones de YouTube te hablan, y eso retroalimenta tu fe, pero el Espíritu quiere tener una relación de intimidad contigo. Que tú vayas a tu cuarto, que cierres la puerta de tu corazón y dejes que Él te hable. No estoy solamente hablando de un espacio físico, porque hay lugares que no hay un espacio donde tú puedas encerrarte a escuchar la voz de Dios. Está hablando de tu corazón. Está hablando de que tú entras a ese lugar de intimidad con el Señor y tú permites que el Señor te hable. O apenas empiezas a orar, empiezas a abrir la boca, a bostezar, qué pereza, tengo sueño. Y cuando estás viendo una serie, una película, no pasa eso. Porque nuestra carne no quiere buscar a Dios. Nuestra carne no quiere leer la Biblia. Nuestra carne no quiere tomar nota. Nuestra carne no quiere escuchar que el Señor te diga: ordena tu camino, ordena tu casa, deja de estar mirando pornografía, deja el vicio, deja la droga, deja de estar mirando lo que no tienes que mirar. Nuestra carne no quiere escuchar eso. Por eso no queremos oír la palabra, por eso no queremos escuchar la palabra. Por eso es mejor acostarme en mi cama, ver una película 3-4 horas y hablar o salir con mis amigos, pero no entrar al lugar de intimidad y decir y quedarte callado y escuchar a Dios. Porque ¿sabe qué pasa en ese momento? Transformación. Cuando tú escuchas a Dios, eres transformado. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú no vuelves a hacer lo que Dios te está diciendo que no hagas. Si tú antes eras infiel, tú no vuelves a ser infiel. Si tú antes tenías odio en tu corazón, el Señor te enseña a perdonar. Si tú antes te quejabas por todo y Él te habla de la queja,
consumado es en ti, así como lo fue en Jesús. Pero eso parte de que tú te dispongas para el Señor. Tú no vas a crecer en la fe si tú no tienes disposición. Y créanme que va a venir este año y el segundo año y el otro año y vas a seguir igual o hasta peor. Y no vas a experimentar un cambio ni una transformación, porque el oír es la palabra de Dios. Pero ¿qué te está hablando Dios a ti? A mí Dios me está hablando de algo, pero lo que Dios me está hablando a mí no es lo mismo que le está hablando a la vida personal de Morales, o de Norma, o de Jessica. El Espíritu de Dios es personal y Él habla a tu vida de acuerdo a lo que tiene que trabajar en ti. Pero pregúntate si tú estás dispuesto para ello. Si Él te dice tienes que soltar, que yo no soy capaz, tienes que soltar. ¿Cómo lo voy a hacer? Conmigo, de la mano del Espíritu de Dios, te voy a ayudar a soltar, te voy a ayudar a caminar. No quiero que vuelvas a hablar con esa persona. Señor, es que soy eso y eso. No quiero. Está bien. Eso se llama reconocer la autoridad de Dios. Pero si tú no le das el lugar a Jesús, no va a pasar nada. Si tus ojos no están puestos en Jesús, no va a pasar nada. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Nuestra fe a través del estudio bíblico, a través de la oración, a través de volver a las sendas antiguas. ¿Cuántos han escuchado muchas predicas sobre las sendas antiguas? Y las sendas antiguas se llaman ayuno, oración, estudio bíblico y vigilia. ¡Ay, qué pereza ir a la vigilia! ¡Qué pereza ir a la oración, a ver con la hermana algo! No, yo no quiero ir a orar allá 1 hora, 2 horas y me quedo dormida. Esas son las sendas antiguas. Y si tú quieres caminar en fe, voy a ir a ayunar, voy a ir a orar, voy a estudiar la palabra, me voy a comprar un devocional. Nada tienen menos devocionales super lindos. Acérquense a ella, una hizo publicidad. Y el Señor les va a guiar, mis amados hermanos, porque necesitamos volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es que hemos dejado de orar. Nuestra vida va demasiadamente rápido. Usted se levanta y ya hace un momento que es otra vez de noche. Y en esa rapidez y en ese aceleramiento del tiempo, Dios nos está diciendo: volvamos a las sendas antiguas de la fe, que por ella heredaron las promesas. Y es la oración, es el estudio de la palabra, es las vigilias de oración. ¿Sabe que yo escuché a mis hermanas un día y me impactó? ¡Wow! Ellas están diciendo: uy, Marcia, vamos a hacer vigilias de oración. Y yo, wow, Espíritu de Dios, ellas están yendo a las sendas antiguas. Y pasan determinadas horas haciendo vigilia. Y uno puede ver el crecimiento de las personas cuando empiezan a entrar en la intimidad. Tú llegas al lugar, a los atrios, pero depende de ti si te quedas en los atrios o vas al lugar santísimo. Y ir al lugar santísimo y conocer a Dios es ir a las sendas antiguas, es sacrificar tu tiempo. Señor, yo trabajo de 4 de la mañana hasta tarde, y cómo me voy a poner a hacer vigilia por la noche que sueño. Dios me da la fortaleza. Y algo muy importante, mis amados hermanos, es la oración en el Espíritu. ¿Cuántos hablan acá en lenguas? Levante sus manos. Si usted habla en lenguas, practique hablar en lenguas, porque la palabra dice que cuando usted habla en lenguas, su fe se fortalece. Su fe se fortalece y su espíritu intercede delante de Dios, intercede al Padre. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. Vean, mis amados hermanos, usted no va a crecer en fe, y su fe se va a fortalecer viendo Facebook, viendo las redes sociales, saliendo a hacer otras cosas, relacionándose con otras personas que no hablan su lenguaje. Su fe se va a fortalecer en la intimidad con el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién fue la promesa de Jesús?
¿Quién fue la promesa de Jesús? El Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, vino sobre él ¿quién? Lo sabemos, porque nos lo enseñaron. Pero pregúntese si el Espíritu de Dios está en ti, si tú has nacido del Espíritu, porque dice la palabra que es necesario morir para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Si tú has permitido que el Espíritu de Dios nazca en ti, entonces tú vas a orar en lenguas, tú vas a orar, tú vas a alabar, tú vas a cantar, tú vas a decir, Señor, yo lo voy a lograr, aunque Señor todo esté en contra de mí, va a suceder, y el Espíritu de Dios te va a dar la fuerza que necesitas para lograrlo, porque su palabra dice que si por el Espíritu de Dios yo hago morir las obras de la carne, yo soy verdaderamente libre. Pero tú tienes que permitir que la palabra te confronte, que la palabra te diga, usted es altivo, usted es orgulloso, venga y muera y nazca de nuevo. Amén. Muy dura la palabra. Amén, amén. Dice su palabra en Salmos 3:3, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y tú eres quien levanta mi cabeza. Permite que el Señor este año 2024 levante tu cabeza. Deja que Él sea tu escudo alrededor. Es Él tu escudo. Él es el que te protege, Él es el que te cuida, Él es el que cuida de los suyos, Él es el que te levanta, Él es el que te fortalece, Él es el que te hace fuerte en la debilidad, Él es el que te aprueba, Él es el que te dice, vamos, tú lo vas a lograr, Él es el que dice, ya es hora de que camines en mis propósitos eternos. Déjate formar, déjate guiar. Yo soy tu pastor, yo soy tu ayuda, yo soy tu fortaleza, yo soy tu padre, yo soy. Pero permítele que Él pueda entrar a tu corazón y hablar de una manera especial. Camina de la mano del Señor, deja que Él te fortalezca, no tengas miedo. Dile, Señor, mi fe es débil, o Señor, no tengo fe, o Señor, mi fe está firme, pero necesito más. Oh Señor, yo tengo una gran fe, ¿cómo la uso? ¿Cómo uso la gran fe que yo tengo? Y si la palabra de Dios te habló esta mañana, yo quiero invitarte a que pases al altar y que tú dejes y que hables con el Espíritu Santo y tú seas honesto delante de Dios y le digas, Señor, yo quiero crecer en fe. Déjame, ayúdame. Yo doy permiso y yo te dejo que tú me formes, que tú me lleves a donde Dios sueña contigo. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros pensamos en tener una casa, en tener un carro, en cosas materiales, pero Dios no piensa en eso. Los propósitos eternos de Dios son otros y tú eres un instrumento en las manos del Señor. Amén, amén. Deja que el Espíritu de Dios te lleve a las sendas antiguas de la fe. Deja que el autor y consumador de la fe se haga visible y empiece a declarar la verdad de la palabra. Escúchalo a Él, no escuche tanto ruido. Apaga la voz de esos ruidos y sintoniza la fe. Sintoniza al Señor. Cuando la fe es como cuando tú tienes una grabadora y tú empiezas a sintonizar y empieza eso, así estamos nosotros por dentro, llenos de duda, de incredulidad, de ansiedad, de miedo, de prejuicio, de daños psicológicos afectados. Pero cuando tú logras canalizar y escuchar la voz de Dios, entonces vas a escuchar al Padre. Hay una historia de la palabra que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Amén, amén. Ese cara a cara es que Moisés dejó que Dios en esos 40 años en el desierto lo transformara. Y yo quiero decirte, deja que Dios hable contigo. Es muy bueno que te den profecía, que te digan esto o aquello por los dones del Espíritu, pero es más hermoso cuando el Espíritu te habla a ti y tú sabes que es el Espíritu.
sabes que tienes que cambiar y tú sabes que Él está